Pues bueno, les agradezco muchísimo que estén aquí, muy puntuales todos también, muchas gracias. Y bueno, pues les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Héctor Rodrigo Zapiña Flores y seré quien modera esta mesa titulada Educación crítica, habilidades de pensamiento y alfabetización en educación media superior y superior, perteneciente al programa de maestría en ambientes, sistemas y gestión en educación multimodal. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a quienes tengo el honor de presentar. Tenemos a la doctora Ivette Sosa Bautista. Ella realizó sus estudios doctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en desarrollo educativo por la Universidad Pedagógica Nacional. Es pedagoga de formación por la Universidad Pedagógica Nacional. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con la formación docente, las prácticas docentes interculturales, ética en el ejercicio de la profesión. Por otro lado, tenemos con nosotros también a la doctora Michelle Ordóñez Lucero, quien es docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde hace 11 años. Las líneas en las que ejerce la docencia y la investigación son el desarrollo curricular, la construcción social del currículum, la enseñanza de la historia y la cultura histórica y los usos públicos del pasado. Ha dirigido alrededor de una veintena de tesis y trabajos de titulación o grado. Y bueno, además de los comentaristas, las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal y en un momento los iré presentando conforme avancemos con cada etapa. La dinámica del trabajo es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, las comentaristas tendrán 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar sus respectivos aspectos con los docentes directores de trabajo terminal. Y bueno, ahora sí, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Verónica Correa Meléndez, quien presentará el trabajo titulado Hacia una educación crítica y humanista en el Instituto de Educación Media Superior, plantel Tláhuac 1. Por favor, Verónica. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya vemos bien. Sí, Muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Soy Verónica Correa Meléndez. El avance de mi trabajo terminal, que es una tesis por reporte de intervención, se titula Hacia una educación crítica y humanista en el Instituto de Educación Media Superior, plantel Tláhuac 1. Debo decirles que los últimos años de mi experiencia docente en el Instituto de Educación Media Superior, IEMS, me ha permitido comprender a la educación como un fenómeno complejo que requiere del análisis y la reflexión ética, es decir, exige ser atendido a nivel práctico a partir del diseño y la aplicación de un modelo de intervención que permita solventar los problemas que surgen en las relaciones cotidianas de convivencia en los distintos espacios de la vida escolar. ¿Cuáles son las características del IEMS? Se inserta en el tipo de bachillerato general enfocado a desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje con carácter propedéutico y generar experiencias significativas para superar los retos de la vida académica y personal. Es decir, relaciones interpersonales y también desempeño ciudadano y laboral. La descripción del problema a intervenir. Como docente tutora, trabajo con jóvenes bachilleres e imparto diferentes cursos dedicados a la filosofía. Ahí he observado dificultad entre los sujetos para relacionarse. Me he percatado, por ejemplo, que los jóvenes consideran normal emplear un lenguaje ofensivo y discriminatorio con sus pares o bien jugar tratándose mal físicamente. De continuar esta situación, pues se mantienen entornos hostiles y violentos que afectan los procesos de enseñanza y aprendizaje de los sujetos y en casos extremos el abandono de los estudios.
El tema concreto de investigación es el ambiente escolar en estudiantes de primer ciclo. El problema identificado son las relaciones cotidianas de convivencia con probables formas de violencia y discriminación. El plantel Tláhuac es una comunidad escolar que se encuentra ubicada en los límites de las alcaldías Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac, al suroriente de la Ciudad de México. ¿Cuál es la situación que persiste en esta zona? La alcaldía Tláhuac específicamente nos indica Coneval que persiste violencia en 3 ámbitos bien localizados por la población: la calle, la escuela y el trabajo. Debo decir que un número importante de estudiantes pasan la mayor parte del tiempo fuera de los espacios académicos, en las inmediaciones del plantel y bueno, expuestos a la violencia y al consumo de drogas. Ya en la parte del diagnóstico que realicé, preguntaba directamente a los estudiantes si alguna vez habían sufrido burlas, comentarios incómodos o maltrato por parte de algunos miembros de la escuela. Me contestaron que sí, un 45.5% está indicando esto, y les preguntaba de quiénes habían recibido el maltrato, y precisamente es de sus compañeros, de sus pares. En esta normalización de la violencia están presentes algunos factores externos, pues la comunidad estudiantil del plantel vive en condiciones económicas, sociales y culturales en desventaja. Crecen en ambientes adversos que afectan su desarrollo pleno e integral. ¿Cuál es el fundamento teórico conceptual de mi investigación? Me apoyo en la metodología cualitativa, investigación-acción, y en la pedagogía crítica. Ambas me parecen el medio para que los diferentes actores en el proceso de aprendizaje cuestionen, analicen, transformen las relaciones de convivencia existentes y generen cambios significativos en los ambientes educativos. Ambas, investigación, acción y pedagogía crítica, proporcionan una visión emancipadora. Sandin señala que la investigación-acción pretende esencialmente propiciar un cambio social, transformar la realidad social, educativa, etcétera, y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación. Concretamente, la pedagogía crítica me permite comprender y aplicar un modelo de intervención en los espacios áulicos y tutoral. En su Pedagogía del oprimido, Paulo Freire propone una pedagogía liberadora que cuestione y elimine las estructuras de dominación y poder, que fomente la reflexión crítica, la concientización y la acción de los sujetos para transformar las estructuras de injusticia social y opresión. El modelo de intervención es un programa, y debo decir ahorita que esto está en construcción todavía. La primera parte, que es el análisis del contexto, está dirigido a estudiantes de primer ciclo. La educación que se ofrece en el IEMS es presencial formal. La muestra la conforman 22 estudiantes con los que comparto espacio áulico y tutoral. Dentro de las principales funciones de este modelo de intervención está la coordinación o gestión colaborativa y participativa de los diferentes actores para crear ambientes favorables, es decir, libres de violencia y de discriminación. La siguiente fase es la planificación del programa de intervención, un diagnóstico que ya realicé en semanas pasadas. Para mí fue indispensable identificar la experiencia de violencia y la percepción de la vida escolar que tienen los jóvenes, así como algunos antecedentes y factores externos. La tercera fase, el diseño del programa, como les dije, está apenas en construcción. La estrategia, el objetivo y la estrategia del programa de intervención incluso están trabajándose, estoy tratando ya de definirlos. La fase 4 es la ejecución del programa. Ahí se van a emplear diversos recursos humanos y materiales, digitales, dependiendo de las actividades y la infraestructura que nos ofrece el propio plantel. Además, los docentes tenemos la oportunidad de acercar aquellas herramientas que poseemos y que no nos puede dar el instituto. La última fase es la evaluación. Estoy pensando en una evaluación formativa durante el proceso de intervención a partir de un diario de campo, y la evaluación compendiada, que es al final del proceso. El objetivo general
de mi trabajo de investigación es transformar las relaciones de convivencia a través de este modelo de intervención que favorezca los ambientes de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje en el plantel Tláhuac 1. Los objetivos particulares son visibilizar los problemas de violencia cultural estructural que transforman los procesos de enseñanza y aprendizaje, y el segundo, identificar las relaciones de convivencia que permiten crear un ambiente escolar libre de violencia y discriminación. Es importante señalar que el programa de intervención está encaminado a evitar las situaciones adversas. Su finalidad es la prevención, intervenir con el objeto de evitar problemas futuros. Las estrategias de comunicación y acuerdos con la comunidad educativa. La construcción de una convivencia escolar libre de violencia exige trascender el enfoque meramente conductual para abordar las relaciones pedagógicas desde una mirada crítica y humanista. La pedagogía dialógica de Freire fundamenta la necesidad de establecer relaciones horizontales que reconozcan los saberes de los sujetos participantes, sujetos culturales complejos, portadores de saberes y experiencias diversas. La construcción de saberes a partir del diálogo nos lleva al pensar reflexivo y crítico que permite concebir la realidad como un proceso y un devenir. Se hace necesario entonces el empleo de estrategias para la transformación, para transformar la convivencia en un proceso de co-construcción donde la diversidad cultural de los sujetos se convierte en el fundamento, pero en una educación emancipadora. La liga que ven abajo es ya el instrumento de Google que apliqué para este diagnóstico. Las conclusiones. Sabemos que la educación es un fenómeno complejo que está en constante construcción y posee rasgos esenciales. Los sujetos que participan en él se caracterizan por su diversidad cultural y sus diferentes formas de concebir el mundo y la vida. Dichos rasgos, considero, deben coexistir para la construcción de una vida digna en una comunidad. Se podría decir que gracias a la educación vamos delineando una sociedad que respete los derechos fundamentales de todo ser humano. Finalmente, lo que muestro en esta diapositiva son algunas de las referencias y textos de consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica, por la presentación. Y bueno, pues pasamos ahora a la primera ronda de retroalimentaciones. Doctoras, les iba a proponer si en esta, bueno, el guión siempre me marca primero la doctora Ivette y luego la doctora Michelle, pero qué tal que lo intercalamos para darle, digamos, más dinámica. Entonces, bueno, pasamos ahorita con la doctora Ivette, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, los comentarios que aquí vamos a vertir, pues, son a partir de esa pequeña lectura que hicimos, ¿no? De un documento muy pequeño. Entonces, que se tomen con reservas, ¿no? Porque hay mucho que desconocemos, pero bueno, a ver en qué se puede aportar. En primer lugar, podría decir que la problemática es pertinente, ¿no? Hablar de un problema como las relaciones cotidianas de convivencia y los entornos que se viven en este plantel de educación media superior, pues es algo pertinente, ¿no? De analizar, de investigar y de intervenir sobre todo. Lo que yo veía aquí como para cuestionar un poquito o ampliar, no sé, cuando se habla del objeto de estudio, ¿no? Se habla sobre esta idea de cómo se vive, ¿no? La violencia y que el objetivo se orienta a la transformación, a ver, aquí lo tengo, a transformar las relaciones de convivencia. Ese es el objetivo general del trabajo, ¿no? Y yo me preguntaba un poco acerca de si no el objeto de estudio está mucho más encaminado a las dinámicas de convivencia en los espacios áulicos, y no tanto como en el desarrollo de el ambiente de enseñanza-aprendizaje, sino pues preguntarnos un poco sobre esto, sobre delimitar mejor esta idea de objeto de estudio, ¿no? En esta transformación que se quiere desarrollar. Y en este sentido, pues también va mi siguiente comentario, que tiene que ver un poco con
cuestión de los objetivos, el objetivo general, que es transformar las relaciones de convivencia a través de un modelo de intervención. Podría sugerirse ahí como, a partir de lo que se ve, ponerle como un adjetivo, un apellido ahí a intervención. Puede ser un modelo de intervención participativo, un modelo de intervención basado en la pedagogía crítica, ¿no? Que son también parte de estos elementos que se menciona en la exposición. La cuestión con los objetivos particulares, que tiene que ver más con un diagnóstico, ¿no? Visibilizar los problemas de violencia, identificar las relaciones de convivencia que no van acordes con el objetivo general, ¿no? El objetivo general habla de transformar las relaciones de convivencia, y en los objetivos particulares tendríamos que ver cómo o a partir de qué, los pasos para desarrollarlo, ¿no? Y esto también a partir de la metodología que se eligió, que fue investigación-acción. Entonces, esa era como una parte de la sugerencia de revisar, ¿no? Si son acordes estos, ya que en el objetivo general se habla de la intervención, de transformación, ¿no? Pero los objetivos específicos o particulares se quedan en esta parte de visibilizar, identificar, que son más competentes como para un diagnóstico. Entonces, tendríamos que pensar, ¿no? Como si lo que se propone, ¿no? Este modelo transforma directamente las relaciones o favorece, ¿no? A través, indirectamente, a través de cómo se interviene en el ambiente. Entonces, bueno, eso podría comentar. Me parece que es un tema pertinente, me parece que como ya se está, de lo que ya se está hablando, ¿no? Es algo importante. La cuestión con afinar así ciertos detalles es que cuando en el desarrollo de la investigación luego tendemos como a perdernos y tener claras las preguntas, claras los objetivos. Eso pues luego nos ayuda a estructurar y a ir desarrollando el proceso investigativo. Eso podría ser de mi parte. Muchas gracias, Verónica, por lo compartido. Muchas gracias, gracias, doctora. Y pasamos ahora con la doctora Michelle, por favor. Gracias, buenas tardes. Gracias, Verónica, por compartirnos tu trabajo. Bueno, yo le tengo un particular afecto al IEMS. He podido estudiar parte de su historia y de sus relaciones y dinámicas internas. Y siempre todo lo que venga del IEMS me parece muy importante, muy necesario y muy bonito. Sin embargo, no voy a profundizar en las cosas en las que coincido con Ivette, pero las voy a mencionar porque pues, cuando algo se repite significa que hay que poner atención ahí. Y estoy de acuerdo con ella en que el tema de los objetivos se debe revisar porque en algún momento se habla de transformar el ambiente escolar, en otro momento se habla de transformar las relaciones de convivencia, y el título pues inicia con una educación crítica y humanista, ¿no? Entonces es como, ¿para dónde vamos, no? O sea, hay como muchas flechitas para todos lados. Incluso en el texto yo al principio dije, bueno, esto es una intervención, y por ahí de repente se suelta, esto es una investigación, y a mí me parece que esto habla de dos cosas. La primera es que ya lo hemos visto muchas veces, hay una dificultad en la comunidad estudiantil de estos posgrados para atender, por un lado, la SUCA, que les piden ciertas cosas muy particulares, y por otro lado, hacer sus trabajos de grado. Y hay momentos en los que estos se entrecruzan, pero hay otros en los que no, y hay que entender que una cosa es entregar lo que pide la UCA y otra cosa es avanzar con nuestro proyecto. Esto te lo digo también porque a mí, bueno, por supuesto que yo valoro y respeto mucho los aportes de Paulo Freire, que por cierto está mal escrito su nombre en el resumen que nos llegó, la pedagogía crítica en general, pero existen modelos específicos de intervención en contextos escolares violentos.
Entonces, en lugar de agarrar una metodología de intervención genérica o en lugar de agarrar todos los conceptos de la pedagogía crítica, sería mejor que busques un modelo que ya se haya trabajado para reducir los contextos violentos o transformar los contextos violentos y que busques cómo, ¿no? De qué manera se puede llevar al IEMS y de qué manera puede atender a las necesidades que tú estás identificando, ¿no? Hay muchos artículos, de hecho hay revisiones sistemáticas de los modelos que ya existen, que te podrían ser de ayuda como para que no tengas tú que estar buscando todo lo que existe, sino ves qué hay, ves cuál se adapta mejor a tu contexto, a tu situación y de ahí partes. Algo que también me parece importante es que si bien mencionas en algunos momentos, que por cierto creo que es más importante, recomendación para todo el mundo en la mesa, que nos hablen de cómo ustedes han adaptado, por ejemplo, la investigación-acción, la pedagogía crítica. Digamos que a términos generales, sus comentaristas conocemos de qué nos hablan, así que es mejor que ustedes digan, yo entiendo por pedagogía crítica esto y lo adapte así. En ese sentido, nos hablas de que las personas van a participar, etcétera, pero no se menciona en ningún momento cómo vuelves agentes a la comunidad estudiantil, es decir, cómo participan y se involucran más allá de mencionarlo. De hecho, es llamativo porque en tu discurso mencionas a la comunidad estudiantil como sujetos, ¿no? Desde esta perspectiva, como yo voy a llegar a decirles cómo no relacionarse violentamente. También me parece importante, nos hablaste de la evaluación formativa y compendiada, que son los momentos de la evaluación que considera el IEMS, pero dentro de eso, ¿cómo vas a evaluar? O sea, ¿con qué criterios se evalúa si se transformaron las relaciones de convivencia? ¿Cuáles son los parámetros? Más allá de decirnos en este y en este momento, creo que sería importante para ti tener claro, porque esos indicadores son, por un lado, los que buscas y por otro lado, los que evalúas, más allá de no sé, se golpean, nos empujan, ¿no? Porque supongo que no son golpes fuertes, sino porque son empujones o algo así. No estoy diciendo que estén bien. Lo que estoy diciendo es que más allá de eso, si por ejemplo hay rasgos de solidaridad, de empatía, etcétera, pues entonces puedes ir evaluando la propuesta. También me parece que en alguna diapositiva, porque no estaba en el documento, leí que vas a trabajar con 22 personas y entonces eso me hace reflexionar que también esto de transformar el ambiente escolar o transformar las relaciones de convivencia más bien es un asunto áulico, que no es menor. O sea, transformar a tu propio grupo y tu relación con tu grupo es algo muy importante, pero creo que también hay que poner las cosas en la justa medida. Y el texto que nos leíste en tu conclusión, pues podría ser como más contundente, ¿no? O sea, podrían ustedes decirnos, pues lo que llevo hasta ahora es una modificación en mí de lo que yo pensaba de mis estudiantes y la violencia. Y creo que eso sería más valioso, porque todo el mundo está de acuerdo en que la disminución de la violencia es importante, pero lo que queremos ver es cómo están aterrizando esto ustedes a problemas particulares que conocen, que viven y enfrentan. Y esos serían mis comentarios, Verónica. Buen trabajo. Muchas gracias a las dos. Disculpa, Verónica, la interrumpí. No, solo agradecerles, doctoras. Muchas gracias. Son valiosos sus comentarios. Sí, pues sí, les agradecemos mucho. Y bueno, vamos con la siguiente presentación que está a cargo de Eduardo Nieves Pérez. Él presentará su trabajo titulado Estrategias docentes para desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de nivel medio superior. Adelante, Eduardo. Sí, gracias. Buenas tardes. Voy a compartir la presentación. Estamos por acá. A ver, un segundo. Ahí, ok. ¿Ya se puede ver? Sí, ya la vemos. Muchas gracias. Excelente. Bueno, entonces vamos a iniciar. Pues me presento. Mi nombre es Eduardo Nieves Pérez. Estoy estudiante de la maestría de Ambiente, Sistemas y Gestión de Educación Multimodal. Mi línea de investigación es gestión y
excelencia de programas educativos. Mi director docente de este trabajo terminal es la doctora Ana Beatriz Vega, y pues bueno. ¿Fue él o...? ¿Se trabó? Sí, Sí. Sí, me parece que sí. ¿Está bien? Hola, Eduardo. ¿Ya nos escuchas, Eduardo? Creo que se Sí, había sí. trabado. se trabó, ya lo escuchamos al principio. Ok, entonces, a ver, repito rápidamente. Sí. Sí, escucharon todos mis datos, mi nombre, maestría, más Sí. GEM, es más Sí. GEM. Sí, Eso sí. justo hacia el título se trabó. Sí. Ok. Bueno, entonces en el título termino, es estrategia didáctica desde una figura docente orientada a fomentar el pensamiento crítico en estudiantes de educación media superior, en particular en esta escuela preparatoria oficial número 282. Y pues bueno, yo les pregunto, ¿qué pasaría si les dijera que en México solo 1 de cada 100 estudiantes puede distinguir entre un hecho y una opinión? Pues suena alarmante. Y bueno, desafortunadamente lo es. Esto no es una cifra aislada. Esto es el reflejo de un sistema educativo que enseña contenidos, sí, pero rara vez enseña a pensar. Yo soy un docente en una preparatoria pública del Estado de México, y cada día me encuentro con estudiantes brillantes, creativos, capaces, por supuesto, pero sin las herramientas necesarias para cuestionar, ni argumentar o tomar decisiones informadas. Entonces, ¿por qué, si el pensamiento crítico está presente en los planes de estudio, no lo vemos reflejado en el aula? ¿Por qué será? Porque si no enseñamos a pensar, entonces, ¿qué estaremos enseñando? Bueno, pues justamente, más allá del aula, más allá de mis estudiantes, lo que enfrentamos es una realidad sistemática, y el pensamiento crítico en México está ausente donde más lo necesitamos, que es en esta práctica cotidiana del aula. El planteamiento de mi problema es, pues bueno, en México actualmente el pensamiento crítico continúa siendo una competencia deficitaria en los estudiantes de educación media superior, a pesar de su presencia en los planes de estudio y marcos curriculares. Según los estudios del informe PISA, solo la mitad de los estudiantes de 15 años, solo la mitad en el país, comprende lo más básico de un texto, y apenas el 1% es capaz de analizar contenidos complejos o distinguir entre hechos y opiniones. Esta situación contrasta con sistemas educativos como Singapur, claro, donde sí, casi todos los jóvenes alcanzan niveles aceptables de competencia lectora. Esto según la OCDE en su estudio del 2022. Bueno, a nivel nacional, la evaluación planea que se realizó a la educación media superior confirma esta tendencia. La mayoría de los estudiantes se ubica en los niveles más bajos de logro en lenguaje y comunicación, sin lograr avanzar hacia la interpretación, argumentación o reflexión crítica. Estas brechas se agudizan según el tipo de institución, pues los estudiantes de escuelas públicas, estatales y federales, como los telebachilleratos y preparatorias oficiales, obtienen resultados mucho menores que sus pares en escuelas privadas autónomas, por ejemplo, lo que refleja una inequidad estructural, según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en su versión de 2017. Para ilustrar esta situación, aquí una gráfica sencilla, y aquí podemos ver que el 50% de los estudiantes en México, según la OCDE, a través de su evaluación PISA, comprende lo más básico, ¿no? Lo que habíamos comentado. El 1% distingue entre hechos y opiniones,
Y bueno, los estudiantes, poco más de la mitad de los estudiantes de nivel medio, educación media superior, tienen esta comprensión entre el comunicación y pues bueno, finalmente las escuelas, los centros educativos públicos son los que presentan un problema o los niveles más bajos. Bueno, avanzando, ¿qué tenemos? Pues el entorno institucional, por otro lado, limita la autonomía docente y directiva, es decir, solo el 24% de los directores puede decidir sobre la contratación de docentes y apenas la mitad del profesorado elige libremente sus materiales, lo cual es muy importante. También, según un estudio de la OCDE en 2022. ¿Esto qué provoca? Esto reduce la capacidad de las escuelas para adaptar sus estrategias a las necesidades reales del aula y restringe la innovación pedagógica, la limita. Finalmente, las trayectorias educativas reportadas por la SEP en 2019 muestran que solo 24 de cada 100 estudiantes que ingresan a primaria logran terminar una licenciatura. Antes de ir a este dato, vamos a ver la gráfica de estos primeros números que nos entrega también la OCDE acerca de las condiciones estructurales limitantes. Los directivos, que en un 24% pueden elegir a qué profesor van a contratar en su centro educativo, y por otro lado los docentes, que es la mitad, ¿no? Apenas la mitad puede, un poco más de la mitad puede elegir los materiales que va a utilizar en su práctica docente. Bueno, entonces estaba yo hablando acerca de esta trayectoria educativa que reporta la SEP, donde ingresan de cada 100 personas, cada 100 estudiantes, alumnos que ingresan en los niveles básicos de educación, al final terminan únicamente 24 de cada 100 estudiantes que ingresan a primaria logran terminar una licenciatura, lo cual refleja la fragilidad del sistema educativo y la urgencia, por supuesto, de fortalecer competencias transversales como el pensamiento crítico, justamente, el cual es clave para la permanencia, el logro académico y el desarrollo personal y social. Esto es un estudio según la SEP en 2019. Bueno, entonces la justificación de este problema, el cual es muy importante, dentro de los acuerdos secretariales que determinan la reforma integral de la educación media superior, se ubica el acuerdo 486, que es competencias extendidas, el cual establece las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general necesarias, entre otras cosas, para en las y los mexicanos elevar la calidad educativa y fomentar valores, habilidades, pero sobre todo fomentar competencias como el pensamiento crítico que mejoren su productividad y competitividad, su logro educativo, bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. No me va a dar tiempo de explicar esto, todo lo que tengo preparado. Y antes de que me cierren el micrófono, debo decir que para mí es importante explicar la raíz del problema. Entonces sí le estoy destinando más tiempo para explicarlo bien y clarificarlo, sobre todo porque es imperativo conocer este origen del problema. Bueno, la justificación aquí está: frente a estos desafíos actuales de la educación, se vuelve totalmente urgente fortalecer el papel del docente en la promoción del pensamiento crítico desde un enfoque didáctico intencionado. Justamente el nombre de mi proyecto, establecer algunas estrategias desde una función docente. No sé cuánto tiempo me queda para no... Ya 30 segundos, Eduardo. Bueno, en este contexto, pues justamente mi escenario real, que es la Escuela Preparatoria Oficial número 282, representa un escenario pertinente para este proyecto. Como institución pública de educación media superior, se orienta a la formación ciudadana y al desarrollo de competencias para la vida. Esto está dentro de su visión y su enfoque institucional. Es que no me sigo porque, pues, me van a cortar y... Sí, no, muchas gracias, Eduardo. Te digo Sí. que
Me da mucha pena, pero pues son las indicaciones, ¿no? Claro, no, está Para, bien, por para que supuesto. sea eficiente. Pues te agradecemos muchísimo por la presentación. Y bueno, pues vamos con las doctoras. Ahora comenzaría la doctora Michelle, por favor. Claro que sí. Bueno, Eduardo, creo que si bien es importante, como mencionas, darnos todo este contexto, también hay que articular mejor el relato, había que practicar más porque el propósito de estos eventos académicos es que ustedes se lleven comentarios que les enriquezcan su trabajo. Pero el problema es que si nos quedamos en los antecedentes, pues va a estar un poco difícil que te demos comentarios que te ayuden. Pero aún así, te puedo garantizar que lo vamos a intentar. Bueno, yo leí tu propuesta y me pasó un poco lo que le comentaba a Verónica, que me queda la duda si es una investigación o una intervención, porque termina teniendo partes de las dos. Y si bien es verdad que una intervención se sustenta en una recopilación de información, pues ambas cosas tienen diferencias importantes, ¿no? Y énfasis distintos. Entonces sería bueno clarificar que por lo que estoy entendiendo es una intervención y más allá de que vas a trabajar en una EPO, no me queda claro cuál es el contexto a intervenir, es decir, toda la EPO, un grupo, una materia, un grado, no me quedó claro y entonces ahí me va a costar mucho trabajo hacerte comentarios. Pero bueno, yo considero, a raíz, claro, de lo que vayas a dialogar con la doctora Vega, que el pensamiento crítico se ha estudiado de muchas maneras y desde muchos enfoques. Y tú lo estás enfocando como una competencia, pero no necesariamente esa es la única forma. ¿Qué pasó con el enfoque de competencias o qué pasa con el enfoque de competencias que considera que se puede fraccionar el pensamiento como en pequeñas partículas que llaman habilidades o componentes del pensamiento crítico y que si trabajo cada uno de ellos lo voy a alcanzar la competencia? Pero resulta que está demostrado que eso no necesariamente ocurre así porque procesos tan complejos como el pensamiento crítico están asociados a muchas cosas, como por ejemplo los factores emocionales. Mientras más emocionalmente cercana estoy a una situación, menos pensamiento crítico tengo, a menos de que reciba la formación adecuada para enfrentar esa situación desde una postura crítica. Entonces, yo, pues, no sé, una recomendación para ti sería que busques un enfoque distinto del pensamiento crítico que no sea el de competencias. Porque además también la nueva escuela mexicana no se está moviendo por competencias. Otra parte con la que yo no estoy de acuerdo, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, la docencia no facilita nada porque aprender no es fácil, ¿no? ¿A poco les está costando nada la maestría así facilito, no? Pues no, aprender es difícil. Nuestro trabajo como docentes es generar experiencias para facilitar o para promover el aprendizaje. Pero aprender no es fácil, por eso es que muchas personas, pues al final no aprendemos, ¿no? Y no tenemos pensamiento crítico, porque si fuera fácil, pues todo el mundo lo haría. Entonces, yo sí pienso que hay que considerar tu postura respecto a cuál es la labor docente. También considero, para no quitar mucho tiempo, que hacer una estrategia para desarrollar el pensamiento crítico no es posible, porque las situaciones cambian, los contextos cambian, las personas cambian y no se puede tener una estrategia. Sin embargo, tu pregunta de investigación, de intervención que viene en el documento que nos compartieron, me parece que es mucho más sugerente para tu trabajo que el objetivo en sí mismo. Y respecto a tu discurso que nos diste ahorita, yo te hago una recomendación, igual que al resto de las personas que están aquí participando. Considero que es importante tener cuidado con el uso del lenguaje genérico masculino, porque en tu primera diapositiva pusiste que la doctora Ana Beatriz Vega es tu director de trabajo y no es tu director, igual que el sistema educativo mexicano está compuesto por más que alumnos.
Entonces yo te recomiendo ahí usar la palabra estudiantes. También te recomiendo pensar si el pensamiento crítico no es un contenido, porque en algún momento dijiste que el pensamiento crítico no se enseña porque solo enseñamos contenidos, pero en estricto sentido el pensamiento crítico también es un contenido. Tal vez no se le da espacio, pero sí lo es. Y también de todos estos antecedentes que nos diste, como que me faltó la relación entre, por ejemplo, la competencia lectora y el pensamiento crítico. O sea, nos diste muchos datos de pruebas estandarizadas que no necesariamente evalúan el pensamiento crítico o no el que tú quieres desarrollar, pero nunca quedó clara la relación entre estos resultados y el pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí me voy a quedar yo. Es un tema necesario, importante, y pues te deseo mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, doctora Michelle. Y pasamos con la doctora Ivette, por favor. Sí, Eduardo, bien, igual que hace un momento decía, en 2 páginas es difícil concretar todo lo que llevas, ¿no? Pero a partir de lo que yo veo y de lo que no veo, te haré mis comentarios. Parto o me quedo más con la pregunta, y te iba a hacer un comentario del título. En el documento que nos enviaste se llamaba Estrategias docentes para desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de nivel medio superior. Pero en tus diapositivas ya vi que se llama Estrategia didáctica. Hubo un cambio ahí, no sé. Porque lo que yo te iba a comentar precisamente es que sí se enfoca más hacia una estrategia didáctica, ¿no? Que es lo que tú quieres desarrollar con los docentes. Es lo que yo alcanzaba a ver en este breve escrito que nos compartiste. Y me parecía que, bueno, este segundo título que ya presentas en las diapositivas, pues queda mucho mejor enlazado con la pregunta de qué elementos debe contener una estrategia. Y si bien sí se les sugiere o se les encamina a realizar una intervención, yo creo que aquí gran parte del valor de tu trabajo también recae en indagar con los docentes, porque finalmente es ahí donde vas a trabajar, cuáles son las estrategias, qué entienden ellos por pensamiento crítico. Yo creo que desde ahí hay que empezar, ¿no? Porque definir qué es un pensamiento crítico también es algo importante y no lo veía en tu trabajo, ¿no? Dar cuenta de alguna orientación teórica no estaba. Y yo creo que desde ahí sí es importante empezar a partir esta construcción. ¿Cómo se enseña a pensar? ¿No? Enseñar a pensar. O sea, incluso esa pregunta valdría la pena trabajarla o desde el pensamiento crítico, no sé, me imaginaba un poco eso. Y cuando te escuchaba, y yo relacionaba esto que tú estás haciendo en tu investigación, intervención, pues todo está orientado a las estrategias docentes. Y toda tu justificación, que me parece que es importante que tengas este marco, estaba orientada a por qué los estudiantes no tienen un pensamiento crítico. Yo creo que ahí tendríamos que pensar en qué formación tienen los docentes con los que tú vas a trabajar, es decir, qué se está trabajando en formación docente, en educación media superior, o cómo se hace esta llegada, ¿no? Para ver específicamente con cuáles herramientas cuentan los docentes o con cuáles, o si tienen este acercamiento. Más que decir, sí es importante, como te digo, que tú sepas este encuadre de el 24 de 100 estudiantes termina su licenciatura, toda esta problemática que hay. En lo que tú te centras es en dar cuenta, y me parece que esto es muy, muy importante, es en cuáles son estas estrategias con las que se está trabajando o no se está trabajando, o si son pertinentes o no son pertinentes. Y ahí eso es lo que podría ser valioso, bueno, yo veo, ¿no? De la investigación, porque tú estás dentro de este campo, ¿no? Y ver
qué es lo que se está trabajando, qué cosas se permiten, qué cosas se omiten, porque tú aquí ya nos dabas un dato, ¿no? 55% de los docentes elige sus materiales. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Cuál es el enfoque con el que se trabaja el pensamiento crítico? Tomar una postura y hablar de estas herramientas, ¿no? Que tienen los docentes desde su bagaje conceptual, ¿no? ¿Qué es para ellos el pensamiento crítico? Yo creo que eso aportaría mucho, ¿no? Para hacer como un balance de esto que a ti te interesa, de decir, qué podemos hacer, qué elementos debe contener una estrategia didáctica, qué cosas les han funcionado a los profesores frente a estos procesos, frente a esta problemática, ¿no? De la que tú ya das cuenta, de que los estudiantes tal vez no llegan al a la educación media superior y no cuentan con herramientas. Entonces, ¿qué están haciendo los docentes frente a esta situación? ¿Cómo enfrentan estas problemáticas? Y yo creo que eso podría ser como también una parte importante. No veíamos ahí, faltaba, lo que yo veía era que hay un grupo de 4 objetivos específicos, pero no identificaba como el objetivo general, y tendrías como que revisar, ¿no? Los objetivos específicos, analizar el papel docente en la promoción del pensamiento crítico. A mí me parece que eso es como una parte importante, si no se podría hasta quedar como el objetivo general y de ahí hacer como un desglose, ¿no? De este acercamiento que quieres hacer, conocer, diagnosticar, ¿no? Así como lo que te sugería la doctora Michelle, esta perspectiva de la práctica, entender el pensamiento crítico, como dice, y la integración de esta competencia en la práctica docente. Y bueno, entonces habría que especificar esos aspectos, porque yo entiendo, ¿no? Es muy breve lo que les piden, pero estructurar esto. ¿Cuáles son mis objetivos? Mi objetivo general, mis preguntas de investigación, mis referentes teóricos con los que me estoy fundamentando, con quién lo voy a trabajar, desde qué aspectos fundamentales, y eso ya nos daría cuenta como cuál es como tu perspectiva, porque así con esto nada más podemos como puede quedar sesgada nuestra perspectiva, ¿no? Muchas gracias, eso se tendría todo lo que tengo que decir, Eduardo. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ambas doctoras. Y bueno, pasamos ahora con Dulce María Guzmán Mendoza, que presentará su trabajo titulado La importancia de la lectoescritura a nivel medio superior en el caso del Instituto Juventud del Estado de México. Sí, gracias. Okay. Listo. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Dulce María Guzmán y pues justo el tema de mi proyecto de intervención es la importancia de la lectoescritura a nivel medio superior en el caso del Instituto Juventud del Estado de México. Y bueno, rápidamente, pues yo parto de una problemática que es los bajos índices de desempeño en cuanto a la lectura, y que estos yo los analizo desde cómo impactan en la comprensión de contenidos de asignaturas teóricas, como puede ser el caso de Historia de México, de la cual pues soy justo docente. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención que mis estudiantes, tras la pandemia, pues tenían un cierto rezago para cumplir con ciertos propósitos, tanto en la resolución de exámenes como en actividades básicas que pudieran ser el desarrollo de proyectos o dinámicas dentro del aula, ¿no? Es ahí donde, pues, justo una constante se convierte el hecho de que se les dificulta comprender lo que leen. De esa manera, pues, dentro del Instituto Juventud se acota a que, bueno, como característica tenemos que el nivel medio superior se encuentra incorporado al sistema de la UNAM,
de preparatorias nacionales, y que en este caso, pues bueno, se trabajó, con los alumnos de quinto grado directamente, que para esto serían los equivalentes del segundo año de preparatoria. Y bueno, a partir de esto, pues justo la problemática sería si la implementación de la lectura como un recurso pedagógico, pues pudiera ser una alternativa viable, ¿no? Para poder lograr que ellos comprendan mejor los contenidos de la asignatura de Historia de México. De esta forma, pues a partir del uso de la lectura, pues queremos que se utilicen diferentes modalidades o herramientas que les permitieran lograr estos propósitos, ¿no? Y la justificación, pues bueno, parte un poco de los objetivos que se pretenden con la asignatura, que es que formemos futuramente tal vez ciudadanos o profesionales que tengan las capacidades para comprender, para responder o proponer soluciones ante problemas que se presentan en su día a día. Y para eso, para mí es vital que ellos desarrollen habilidades lectoescritoras como son la recuperación, la interpretación y la evaluación de la información para que justo puedan cumplir con ese traslado de la información y no quede solamente en una asignatura que es repetimos otra vez el tema de Miguel Hidalgo 20 veces, ¿no? Pues no es el caso, ¿no? Sino qué se desprende de ahí y cómo impacta en mi contexto inmediato. De ahí que el marco conceptual, pues bueno, lo estoy abocando a estos 4 ejes, que es el término de la lectura y la escritura como actividades que pues están atadas a nosotros desde siempre por nuestra capacidad humana, pero que cuando se combinan tenemos la lectoescritura y pues justo estas dos nos llevan a tratar de transformar la información, ¿no? La recupero lo que he leído, dándole jerarquía, la interpreto a partir de mi contexto y la puedo evaluar para poder desarrollar futuras propuestas. Y en el caso de la alfabetización digital, pues justo plantear cómo esta lectura se puede dar no nada más en papel, sino que podamos explorar otros medios como las lecturas digitales. Los objetivos para este proyecto entonces son que el uso de la lectura sea visto como una herramienta didáctica para reafirmar los aprendizajes de la asignatura de Historia de México. Es decir, a partir de lo que yo leo, pueden ser historias que están partiendo de un suceso histórico y aunque tal vez no todo el contenido sea estrictamente histórico y medible en ese aspecto, sino que pueda fusionar tal vez la fantasía u otros elementos, pues nos ayuden a trasladar al estudiante a esa realidad que él tiene y tal vez analizar la información, ¿no? Por tanto, los objetivos secundarios serían la selección de textos que están vinculados directamente a la asignatura, basándonos a partir de lo que es la estructura del plan de estudios de esta materia, que la lectura sea de forma grupal para que podamos desarrollarla en conjunto y entre pares conocer las opiniones que están desarrollando y sobre todo elaborar controles de lectura. Y en este caso, pues nos ayudan a que ellos vinculen lo que la docente ya dijo o la información que se les ha presentado con lo que leyeron, con lo que ellos viven, ¿no? Y de eso, pues, podamos tener una metacognición. En el diseño de la intervención, pues justo ahí está el análisis del contexto, la formulación de objetivos, en los cuales, pues en este punto, pues se aplicó un diagnóstico sobre cómo están las habilidades lectoescritoras y también sobre cómo perciben la actividad de la lectura. Justo para de ahí después de esos resultados partir a la planificación de actividades. Esta planificación de actividades pues ya considera las opiniones que tienen sobre la lectura y los tipos de textos que tal vez leen o les interesaría leer, para que tampoco sientan que es como una imposición, ¿no? Y lo cambien de perspectiva y no es algo negativo, sino positivo. De ahí la implementación de actividades, la evaluación de estas mismas y la presentación de resultados. En un principio, pues se planteaba, pues justo como la metodología menciona, realizar la búsqueda de textos literarios y es decir, formar un programa de lecturas que se pudiera
una lectura por cada unidad, por ejemplo, y que éstas se pudieran aplicar a lo largo de este ciclo escolar que ya está terminando 2024-2025. Pero en la realidad del contexto institucional, pues el plan de estudios, así como el mismo ciclo por su naturaleza en esta ocasión, fue demasiado rápido, de tal manera que nos acortaron los tiempos que se habían previsto para poder llevar a cabo todo el programa de lecturas y se pudo realizar una sola, de 3 se pudo realizar una. Esto fue algo como un poco desalentador, pero pues bueno, se hizo la adecuación en el momento. De tal forma que pues la lectura que se trabajó fue directo con la segunda unidad curricular, en la cual, bueno, aquí les puse una captura de lo que es el nombre de la unidad, la configuración de México, a partir de sus procesos migratorios y movimientos sociales, en los cuales tenemos como el objetivo que los alumnos comprendan todos estos procesos que han conformado la sociedad actual que tenemos y el por qué tenemos ciertos problemas todavía hoy en día, como puede ser el racismo, el clasismo, la xenofobia, que probablemente para ellos, y bueno, pasan un poco desapercibidos porque no hemos tenido procesos tan marcados como el apartheid, entre otros, ¿no? Y de esta manera, pues justo a partir de una historia que es la que se propone, pues ellos puedan comprender los siguientes temas. En este caso, pues el material lector que se utilizó fue el de Un samurái ve el amanecer en Acapulco. Es una novela muy corta, de menos de 100 páginas, tiene ilustraciones, tiene una historia, parte de hechos históricos que ellos pudieron apreciar a lo largo del texto. Lo leímos en un lapso de 4 sesiones y este material se les compartió a través de plataformas como Classroom y posteriormente, bueno, lo pueden adquirir en físico y también se usaron herramientas como Google Forms. ¿Qué temas vimos o se terminaron de consolidar a través de este material? Temas como la migración, la identidad y diversidad cultural y la importancia de la representación social, ¿no? La forma de trabajo, pues estuvieron haciendo la lectura guiada junto conmigo, por su cuenta, estuvimos teniendo sesiones de participación oral y por último, pues se hizo un control de lectura que se aplicó en Google Forms. Aquí en este pequeño video les muestro cómo se presenta el material, ¿no? Ese Forms que ellos hicieron contenía preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas para poder justo ver su reflexión. Y pues tenía la ventaja de, bueno, lo iniciamos en clase, si no lo terminaste, lo podías concluir en casa y podías hacerlo a libro abierto, ¿no? Muchos de ellos me decían, vamos a hacer trampa. No creo, porque si tú leíste con atención a lo largo de la jornada, pues te será más fácil identificar la información, ¿no? En esto, pues bueno, justo aquí está como cuando lo estábamos desarrollando. Esta es una captura de cómo se veía el formulario. Y estas son algunas de las respuestas, ¿no? Actualmente, pues me encuentro en el análisis de las respuestas a partir de justo el instrumento con el que voy a medir el alcance, pero pues bueno, con lo poco que he llevado hasta ahora, pues se están quedando en el nivel como inicial, que es el de la recuperación de la información. Espero que conforme vayan más avanzando pueda ser capaz de apreciar si logramos que llegaran a la interpretación o al nivel más alto, que sería la evaluación de la información que ellos han recibido. Y hasta el momento, pues esos son mis avances y pues muchas gracias. Muchas gracias, Dulce. Justo a tiempo. Quedó justo a tiempo. Gracias. Pues bueno, vamos ahora con la ronda de retroalimentación. Primero sería la doctora Ivette y ya después la doctora Michelle. De acuerdo. Hola, Dulce, muchas gracias por tu explicación. Es una problemática pertinente, muy interesante la propuesta que tienes. Que aquí tengo mis notitas que hace falta. Lo que veo que no está en el documento es una delimitación del contexto, cuántos, quiénes, noción del espacio, pero ya aparece aquí en tu exposición. Entonces, bueno, eso ya quedó cubierto.
Y yo lo que veía es que tú planteas en el título la importancia de la lectoescritura a nivel medio superior, el caso del Instituto Juventud, es decir, queda todo muy abierto y yo creo que si vas a trabajar específicamente en lo que a ti te interesa, que es la historia, tendrías que tal vez el título, pensarlo, acotarlo, ¿no? Enfocarlo hacia allá, la propuesta que tú tienes, y no nada más hablar como de la importancia de la lectoescritura, que esto abarcaría muchos otros aspectos, muchas otras asignaturas, ¿no? La intención pedagógica es fortalecer las habilidades de comprensión lectora a través del diseño de un material educativo. Creo que esa parte es coherente, es consecuente. Lo que yo identifico también que falta aquí es que no hay claridad sobre cómo se integran los instrumentos en cada uno de los enfoques. Tú hablas que vas a utilizar una metodología mixta, ¿no? Cualitativo, cuantitativo, pero la parte cuantitativa queda reducida a un muestreo descriptivo, ¿no? La cuestión de edad, ¿no? Muy descriptivo. Entonces, esto no tiene una relación clara con el objetivo. Usar metodología cuantitativa no solamente quiere decir, voy a hacer un forms y para cuadrar las edades y eso, no, sino cómo tiene que ver o cómo se enlaza esto con lo que tú estás pensando en los objetivos. Y en este sentido, pues también creo que ahí lo que falta es el objetivo tiene que estar redactado de una mejor manera. Bueno, yo ya aquí cuando tú lo presentas, ya lo separas, ¿no? Pero de inicio nos lo pones ahí en un bloque, todo junto y, a ver, identifiquen aquí cuáles son mis objetivos, ¿no? El objetivo es una mezcla entre justificación, acciones y resultados esperados, ¿no? El que se veía en lo que nos mandaste. Entonces, hay que precisar la acción, el sujeto, el alcance, ¿no? De la propuesta. No se menciona ningún autor, ningún referente teórico, corriente, enfoque, ¿no? Y yo vuelvo otra vez, yo sé que es difícil acotarlo en 2, 3 páginas, que es como lo que se les pide, pero creo que esto sí es importante mencionar, ¿no? La cuestión de la justificación, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la metodología, es algo que tiene que ya estar muy amarrado, sobre todo quienes ya están, tú ya empezaste a desarrollar la propuesta, ¿no? Entonces, eso debiera ser muy claro ya en lo que construyes, ¿no? Específicamente, justamente para comprender a la hora de que nosotros hagamos nuestra lectura, esto es lo que tú ya vas avanzando. Entonces, mi comentario quedaría hasta ahí. Muchas gracias, Dulce. Muchas gracias, doctora. Y pasamos ahora con la doctora Michelle, por favor. Gracias. Bueno, Dulce, voy a empezar diciendo que acabo de poner un enlace en el chat. Yo considero que es importante, bueno, aquí se van a tener que contar el tiempo porque obviamente esta es una de mis líneas de investigación y llevo muchos años dando clases de enseñanza de la historia. Entonces, ahí me cortan cuando ya me haya pasado. Entonces, yo te sugiero estos hallazgos que tú tienes respecto a que se están quedando en recuperación de información, pueden tener que ver, digo, no vi a profundidad, no alcanzaba a ver a profundidad los ejercicios, las preguntas y todo, pero pueden tener que ver con el tipo de ejercicios que les estás poniendo. ¿Por qué? Porque en historia lo que hacemos es leer una fuente, evaluar una fuente, poner en contexto una fuente y empezar a lanzar hipótesis respecto a qué nos dicen, pero qué nos dicen de un problema histórico que queremos investigar y por eso vamos a la fuente y por eso hacemos una lectura particular de la fuente. Entonces, en esta página que te acabo de compartir, de hecho tienen una sección particular que se llama Reading Like Historian y lo que han hecho es identificar esas habilidades de lectura, de escritura, de argumentación que se hacen cuando trabajamos conocimiento histórico y que por supuesto están ligadas con otros ámbitos del conocimiento y han desarrollado una cantidad de fundamento teórico, pero también de secuencias didácticas para leer fuentes
y de ahí ir sacando información hasta llegar a las argumentaciones fuertes, ¿no? Con una estructura sólida y basada en la evidencia. Considero, por lo que tú nos dijiste, que lo que hay en esa página te puede servir mucho, porque, pues sí, como dice Ivette, yo la verdad es que con lo que nos compartiste estaba muy confundida, no tenía claridad respecto a, pues, más allá de para dar tu clase, ¿para qué otra cosa sirve la lectoescritura, no? O sea, porque no está en el documento y entiendo que era poco espacio para que tú lo pudieras argumentar, pero considero que, bueno, que puedes hacer un análisis más teórico de la lectoescritura y de la lectoescritura específicamente en la clase de historia, que es lo que entiendo que a ti te interesa, ¿no? Y que además este sustento teórico que te estoy compartiendo te va a dar criterios más profundos para analizar cómo están leyendo y argumentando tus estudiantes, porque además son dos procesos que van de la mano, ¿no? Bueno, yo pensaría, bueno, también coincido con Ivette en que el título a mí la verdad es que no me ayudó, no me ayuda, porque más bien sería sí pensar en reformularlo, pero en la medida en la que te sirve de guía para saber qué estás haciendo. Porque si solo se llama la importancia de la lectoescritura, pues entonces solo tienes que escribir páginas sobre lo que es importante de la lectoescritura. Pero si tú lo que quieres es demostrar la relación entre la lectoescritura y el desarrollo de, bueno, el pensamiento histórico, que es una categoría propia de la didáctica de la historia, entonces las cosas cambian, incluidos los objetivos, porque estos objetivos secundarios que tú nos compartiste, pues en realidad son más bien pasos de tu método, o sea, son cosas que tú tienes que hacer, pero en realidad no son objetivos ni general ni secundarios, ¿no? Entonces, considero que tendrías que trabajar eso y por otra parte, también existe mucha investigación en enseñanza de la historia que está relacionada con el uso de la literatura, principalmente de la literatura histórica, pero en general de la literatura, y entonces ahí tendrías que buscar otro tipo de soportes, teóricos me refiero, de cómo y por qué y para qué se usa la literatura en la enseñanza de la historia. Pero eso es distinto porque generalmente la literatura se usa más para comprender contextos históricos, para establecer relaciones, etcétera. Y lo que yo entiendo de tu trabajo es que tú quieres ayudarles a desarrollar habilidades de lectoescritura. Entonces, bueno, yo te recomiendo que te eches un clavado. A partir de esta página seguro que vas a encontrar muchísimo. Luego puedes buscar en internet a los autores, principalmente a Sam Weinberg, y de ahí te va a detonar todo un mundo de la didáctica de la historia que te va a servir no solo teóricamente, sino en las posibilidades de aplicación en el aula, porque hay mucho trabajado. Eso sería todo. Gracias. Sí, muchas gracias a las doctoras por el comentario. Y pasamos con nuestra cuarta estudiante, Maritza Pescador Rivera, quien va a presentar su trabajo titulado Estructuración del pensamiento lógico para la mejora del aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del reciente ingreso a la Universidad Rosario Castellanos. Adelante. Sí, gracias. Buena tarde, pues yo estoy en la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Mi nombre es Maritza Pescado Rivera y mi proyecto de investigación lleva como título Estructuración del pensamiento lógico para la mejora del aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de reciente ingreso a la Universidad Nacional Rosario Castellanos. La justificación de por qué este proyecto: por la necesidad de tener una enseñanza eficiente para conseguir el aprendizaje en las y los estudiantes.
en particular, obviamente, en matemáticas, pensando en que estamos en el dilema de si queremos usuarios o constructores de ideas y cuestionamientos que lleven a los estudiantes a nuevos aprendizajes. Por lo general sucede que formamos usuarios y no constructores de ideas. Y bueno, en este aspecto, para mí el docente es una parte clave en este proceso. Son diferentes factores los que intervienen en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero para mí el principal ahora, como voy a enfocar las cosas, es el docente. Requerimos docentes conscientes de las acciones que se realizan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. La población objetivo son los estudiantes de los primeros semestres de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en específico de la licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios. Porque la Universidad Nacional Rosario Castellanos se plantea como uno de sus objetivos formar profesionistas competentes, aptos para la aplicación y generación de conocimientos que les propicien o les proporcionan las habilidades para la solución de problemas, con pensamientos críticos, sentido ético, actitudes emprendedoras, de innovación y capacidad creativa, que incorporen los avances científicos y tecnológicos para el desarrollo de la Ciudad de México. Este objetivo sacado de la página de la universidad. Sin embargo, tenemos la problemática de que los chicos con la formación que llegan no necesariamente nos ayuda a que estos objetivos se puedan lograr. El perfil de ingreso que requiere la carrera, pocos estudiantes lo tienen y eso no nos ayuda a que podamos llegar al perfil de egreso. Yo soy docente de esa carrera, imparto las asignaturas o UCAS de matemáticas. El proyecto de investigación tiene los siguientes objetivos. Como objetivo general es diagnosticar el nivel de conocimientos y de desarrollo de habilidades matemáticas en estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura de Ciencia de Datos para Negocios a través de un cuestionario de evaluación diagnóstica para definir una propuesta de intervención. Como objetivo específico A, tengo definir una herramienta de intervención para implementar con la población objetivo basada en los resultados del cuestionario diagnóstico con la finalidad de implementar en busca de fomentar en ellos las habilidades matemáticas y la mejor asimilación de conocimientos matemáticos y el logro del perfil de egreso. El objetivo específico B es establecer la pertinencia de la implementación con la población objetivo de la propuesta de intervención, realizando seguimiento de la implementación y del análisis de resultados obtenidos para decidir la pertinencia o mejora de la propuesta de intervención. Para partir todos en un mismo camino, considero que la terminología básica para tener todos igual, para unificar criterios, digamos, son esos conceptos. Sabemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas siempre ha sido un tema que implica controversia y que implica pues diferentes marcos teóricos. Hay algunos que se enfocan desde los contenidos, qué tan complejos son los contenidos, otros basados en lo que los estudiantes saben y otros en cómo el docente imparte o pretende enseñar las matemáticas. Yo me quiero enfocar a ese, desde la práctica docente, cómo lo hacemos para lograr nuestros objetivos. Entonces, me centro en concebir la enseñanza como un proceso formativo, instrumental, dado que se aprende un lenguaje compartido con otras disciplinas y utilitario por el valor que tiene por sus numerosas aplicaciones en la vida diaria. El aprendizaje, que es lo que los y las estudiantes adquieren a través del hábito de razonar, de definir los porqués y cómo lo que sucede a su alrededor influye en su contexto. Aprendizaje también para mí es la capacidad de señalar fundamentos y verdades, los cuales se basan de conocimientos
Aprender matemáticas es comprender, valorar y asimilar los conocimientos. El docente, como factor principal de mi proyecto, es el elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que su papel es motivar, exaltar y guiar a los estudiantes para adquirir conocimientos. Por lo anterior, es requerido que el docente tenga preparación constante acorde a la enseñanza de las matemáticas, su actualización y su forma de evaluarlas. Y la evaluación la entiendo como el proceso de valorar el desempeño de los estudiantes y apreciar desde la visión del docente sus logros y avances, o en caso contrario, sus carencias para trabajar en ellas y superarlas. Cabe señalar este aspecto es susceptible de ser evaluado. Y finalmente, y no menos importante, el pensamiento lógico, que lo concibo como una forma de razonamiento que permite establecer relaciones entre ideas y proposiciones para llegar a conclusiones válidas. Autores como Brunen sostienen que el pensamiento lógico puede ser promovido a través de entornos de aprendizaje donde el estudiante explore, formule hipótesis y las verifique, lo que permitirá desarrollar habilidades como observar, encontrar patrones, razonar, argumentar y analizar relaciones. Me baso un poquito en eso en mi propuesta. Metodología. La metodología que yo tengo en mente es la de investigación-acción. ¿Por qué? Porque considero que es necesario que el estudiante concientice su posición en este proceso de aprendizaje para que también tome las acciones que se requieren para la mejora de este. Entonces, me fijo en 3 aspectos o trabajo 3 aspectos, que es la reflexión, la gamificación y el diagnóstico. Aquí me baso o mi idea principal es en la cuestión de conceptos. ¿Qué tan asimilados tienen los conceptos? ¿Cómo los pueden utilizar y cómo los pueden aplicar? Lo que ya he trabajado es la parte de reflexión. Aquí presento algunos resultados. Apliqué, digamos, en fase piloto. Apliqué unos cuestionarios en los que ahorita presento lo principal, que fue el docente, qué habilidades considera que sus estudiantes tienen más desarrolladas y sus estudiantes cómo se conciben ellos mismos con esas habilidades, cuál es la que tienen más desarrollada. Vemos que el docente considera que la observación es la que tiene más desarrollada a su estudiante y el estudiante, haciendo una reflexión en sí mismo, indica que argumentar, comunicar y el razonamiento. La menos desarrollada para el docente es el razonamiento y en los estudiantes la menos desarrollada es la modelación, cómo las matemáticas les ayudan a modelar cosas. Para la parte de gamificación, esto lo enfoco más para concientizar qué tan presentes y qué tan conscientes tenemos esas habilidades para las matemáticas. Entonces, el objetivo de esa actividad que planteé fue estimar la presencia y uso de habilidades matemáticas como la observación, razonamiento, resolución de problemas, argumentar, comunicar y modelar. Se les presentó una actividad en la que se les da el material, se les indica cómo trabajarlo. La actividad se llama Carrera de Globos y la idea es que ellos hagan con un cordel que va a estar de diferentes colores, va a tener 3 secciones, van a tener un popote, un globo, masking, el cordel de 3 colores y tienen que hacer correr el globo a través de los colores con ciertas restricciones. Tuvieron que resolver esos retos, lograr que el globo se mueva a lo largo de la zona amarilla sin llegar a la blanca o lograr que el globo se mueva por la zona azul. Son los 2 retos que se plantean de inicio. ¿Y qué hace la docente durante el desarrollo de la actividad? Pues primero se permite la libre exploración. A partir de lo que los estudiantes hagan, se hacen cuestionamientos que lleven a los estudiantes a pensar algo más y delimito en caso de ser necesario. A ver, ya lo resolviste así, pero ¿y si te pusiera un requisito más, cómo lo solucionas? Hacemos cuestionamientos pertinentes para lograr ciertos objetivos, como por ejemplo, a ver, ya lo lograste, ¿cómo lo puedes repetir? ¿En qué te tienes que fijar o qué tienes que hacer para que puedas repetir y yo vea que sí lo lograste?
Y entonces los estudiantes empiezan allí a cuestionarse, a fijarse en ciertos aspectos que quizás de inicio en la libre exploración no tenían en mente. Y pues bueno, también cuestionamientos para que ellos logren las conclusiones de cómo lograron las cosas, en qué se tuvieron que fijar, qué cosas tuvieron que analizar, qué cosas o estrategias tuvieron que cambiar. Y por Maritza, último, disculpa, ya se nos acabó el tiempo, si pudieras ir cerrando, por favor. sí, y bueno, cuestionamientos pertinentes para lograr la socialización de lo trabajado. Y pues en eso está mi trabajo. Gracias por su atención y bueno, aquí pongo algunas referencias. Sí, muchas gracias. Disculpa Gracias. la interrupción. No te preocupes. Bueno, pues pasamos a nuestra última ronda de comentarios. Por favor, si pudiera empezar, doctora Michelle. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, Maritza, gracias por compartir tu trabajo, por esta presentación que nos haces de un contexto que voy a llamar problemático con riesgo de que se me malinterprete. Es verdad que la población estudiantil de la Universidad ahora Nacional Rosario Castellanos tiene características que la hacen muy particular. Son poblaciones o es una población que tiene un historial de exclusión y vulneración de muchos de sus derechos sociales, entre ellos incluido el de la educación. Es decir, son personas que han batallado a lo largo de toda su vida para tener una educación. Y eso hace que cuando ingresan a la universidad tengan características con las que la comunidad docente pues nos enfrentamos, ¿no? Y ahí sí digo enfrentamos porque yo lo vivo como docente, ahora estudiante también de la universidad y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues vivo así de manera tangible las diferencias entre una comunidad estudiantil y otra. Sin embargo, a mí me parece, y lo hemos discutido muchas veces con colegas, que no podemos poner esto como un problema, sino como un desafío. Es decir, que nuestros estudiantes no tengan estas habilidades, no les convierte en sí mismos en un obstáculo para su propio aprendizaje, porque pues eso es un problema, ¿no? Más bien hay que entender estas características que presentan como, pues eso, un reto y como un reto que nadie ha querido tomar, porque todas las universidades públicas o la mayoría hacen exámenes de selección y deciden excluir a personas que han sido excluidas toda la vida. Y esta universidad dice, yo voy a hacer todo lo contrario, ¿no? Y entonces ahí es donde hay que entrar y hay que decir, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le voy a enseñar a una persona a la que no le han enseñado pensamiento lógico a desarrollarlo? ¿Cómo le voy a ayudar? Entonces, sí me parece importante que haya una reformulación en este sentido, tal vez del discurso, porque tanto en el texto escrito que se nos compartió como ahorita, en tu discurso, parecería que son en sí mismos o mismas un problema y yo no creo que tú lo pienses así ni creo que ese debe ser el enfoque. Entonces, bueno, de tu documento escrito, la verdad es que la primeritita oración del texto no la entendí, lo leí, lo releí, pero no entendí. Tampoco me queda claro por qué hablar de encuestas, cuestionarios estandarizados o pruebas estandarizadas como PISA, cuando además solo mencionas que los resultados de México pues no son favorables, pero no nos dices cuáles son, no nos dices en qué nivel estamos y eso qué significa. Y digamos que en términos de un trabajo académico riguroso, pues lo más importante es usar eso, ¿no? Decir, pues miren, en pensamiento lógico matemático, México se ubicó en el nivel 2 y eso significa que con trabajos pueden hacer operaciones así como, no sé cómo se diga, ¿no? Porque las matemáticas no son mi área. Pero en lectura, por ejemplo, está como lo que nos decía Dulce, ¿no? Pueden recuperar información explícita. Eso sería mejor o un mejor aporte a tu discurso. Te lo recomiendo para tus escritos, aunque tal vez lo tienes, pero por la necesidad de recortar información, pues ya no salió. Luego también me parece importante pensar en la relación de tu propuesta con este ir más allá que tú señalas, ¿no? Que dices que
que la comunidad estudiantil no tiene estas ganas o esta necesidad de ir más allá, porque justamente hablas de que no aplican estos conocimientos o este pensamiento a otras cosas o no se hacen más preguntas, pero luego recurres a la gamificación en lugar de justamente usar estas situaciones de su contexto que les rodean para aplicar este pensamiento lógico matemático, ¿no? En este sentido, yo considero que el uso de la gamificación, digamos que está bien hacerlo, pero en términos de coherencia de construir una estrategia, más bien tendrías que usar eso mismo que tú dices que los chicos no hacen, ¿no? Como interpretar lo que está pasando, es contaduría y administración, creo que nos dijiste, pues analizar todas estas situaciones reales que están a su alrededor. Creo que sería una mejor estrategia en cuanto a pensamiento lógico matemático. También en el texto que nos compartiste, igual ahorita que nos lo explicaste ya me quedó un poco más claro, pero los pasos del método pues también eran muy genéricos. A mí me hubiera gustado saber cómo tú lo aplicaste. Ya nos mostraste un poquito más de cómo conceptualizas el pensamiento ahorita con los gráficos y todo eso. Eso me ayudó mucho a entender un poquito más la situación. Y creo que una observación más sería que la investigación de acción participativa en realidad es un método que se construyó por personas docentes que hacían investigación y daban clase. Y lo construyeron porque quisieron validar una postura distinta a esta positivista, objetivista, que decía que si tú estabas inmerso en el contexto no podías tener suficiente objetividad y todo. Entonces, yo considero que si lo que tú quieres es que la comunidad estudiantil se vuelva copartícipe de tu investigación, pero como investigadores, no para que se concienticen, sino porque vas a escuchar lo que tienen que decir, porque lo que tienen que decir es tan valioso como lo que la academia tiene que decir. Entonces hay que buscar otros métodos, ¿no? Está la producción horizontal de conocimiento, hay otros enfoques. La investigación acción participativa en realidad no proponía, o bueno, sí, en la medida en la que tú intervienes a tu grupo, que participan, pero si tú quieres considerarles como co-investigadoras e investigadores, entonces creo que necesitas recurrir a otro enfoque. Y creo que esos serían todos mis comentarios, Maritza. Muchas gracias, doctora. Y ya para cerrar, vamos con la doctora Ivette, con su retroalimentación. Va. Bien, Maritza, a partir de lo que leímos y a partir de lo que escuché, te manifestaré algunas dudas que tengo. Creo que el problema está muy bien contextualizado. Eso no me queda como mucha la duda. La investigación-acción considero que es una metodología pertinente en tanto que permite trabajar de manera cíclica y reflexiva, y lo que a ti te interesa, pues me parece que es pertinente. Y bueno, concuerdo con lo último justamente que te decía en función de esto la doctora Michelle. Sin embargo, hay unos aspectos que todavía no quedan muy claros. De inicio podría decirte que el título promete más de lo que el trabajo aborda metodológicamente, porque hablas de una estructuración del pensamiento lógico para la mejora del aprendizaje de las matemáticas. Sin embargo, cuando leemos los objetivos, ¿no? Se concreta en esta propuesta que tú tienes, y también aquí me haría un comentario respecto a una ruptura lógica que hay justamente, en tanto que los objetivos específicos se orientan ya a un diseño, implementación y evaluación, pero el objetivo general es el diagnóstico. Y así, cuando uno prepara el objetivo general, pues tiene que partir de lo que va a englobar, ¿no? Y el diagnóstico es una parte pequeña, y ese lo pones como el objetivo general. Entonces, estamos hablando aquí que hay una ruptura lógica, ¿no? Primero, entonces tendríamos que plantear en que tú quieres desarrollar la propuesta, desarrollar este diseño, esta implementación y esta evaluación
y el objetivo específico tendría que ser el diagnóstico, como una parte de todo ese proceso que tú quieres hacer, ¿no? Ahí veía como una cuestión que hay que amarrar un poco más. Entonces, tu objetivo general debería replantearse para que refleje este proceso complejo que tú quieres hacer. La cuestión de que no se mencionan autores ni enfoques, bueno, ya queda subsanado aquí un poco. La delimitación de la población me parece que también no estaba del todo claro quiénes son los participantes, grupos. Se habla como en general de los estudiantes de inicial, ¿no? Pero no se habla quiénes, grupo, semestre específicamente. Falta esta precisión también en el desarrollo de los instrumentos que tú estás planteando. Y bueno, yo aquí en la exposición, bueno, esto es lo que leí, y en la exposición enfocabas en algo que es para ti, dice, la enseñanza eficiente para conseguir el aprendizaje en las y los estudiantes. Entonces, aquí la propuesta en la que veo se centra en cómo desarrollar en los estudiantes pues estas capacidades, ¿no? Relacionado con el pensamiento y el aprendizaje de las matemáticas, pero por otra parte también tienes un acercamiento a los docentes, porque hablas en términos de que se aplicó cuestionarios a docentes y a estudiantes, y esto tampoco queda reflejado, por ejemplo, en tu estructura, ¿no? En qué parte en este diagnóstico que tú estás retomando, sí, aparte de los estudiantes y de que cuál es como el nivel en el que está, cuáles son sus dificultades, pues también quieres acercarte a la parte docente, ¿no? Que es como cómo están leyendo ellos a los estudiantes, y tampoco aparecía dentro del escrito. Entonces, ahí cómo se une o aquí cómo entra en esta parte que también es muy valiosa, ¿no? Decir cuál es la percepción que tienen los docentes, cuáles son las estrategias que ellos utilizan, qué cosa les está funcionando, no sé, que podría ser muy valioso en términos de lo que estás investigando. ¿Qué otra cosa desde la práctica docente? ¿Cómo le hacemos para alcanzar estos objetivos? Para ti, y porque justamente lo mencionas, el docente es fundamental, ¿no? Entonces, para la preparación, como parte de esta preparación, actualización, también en la exposición yo veía como que esta parte también te mueve, ¿no? Indagar un poco hacia el docente en su papel muy importante para el desarrollo en estos procesos. Entonces, bueno, esos serían como algunos de mis comentarios, y ya una cuestión de forma en la presentación, lejos de solamente poner objetivo general, para nosotros sí sirve como que pongas el objetivo general y los objetivos específicos, porque tú, o sea, era una guía, ¿no? Pero para nosotros que conocemos como poco el trabajo y eso, pues sí es importante que en vez de solamente poner objetivo general, objetivo A, objetivo B, pongas el desarrollo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y lo mismo con otras cuestiones en la presentación, ¿no? Porque esto nos ayuda como a ir a este seguimiento, que nosotros tal vez no alcanzamos a comprender por que todo el trabajo que ya tienes, ¿no? Entonces, aparte de que el tiempo también es reducido en la exposición, y eso tal vez ahí está nuestro sesgo a la hora de vertir nuestros comentarios, pero bueno, si algo te sirve, tómalo. Muchas gracias, Maritza. Bien, bien, pues les agradecemos muchísimo, muchísimo otra vez a estudiantes, a la participación de las comentaristas y pues la asistencia en general, ¿no? Que nos están escuchando. Pues en este octavo coloquio ya de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En este coloquio se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes y están siendo retroalimentados por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero el agradecimiento nuestro de la universidad, del programa, y bueno, que tengan muy buenas noches. Les leo el lema de la universidad: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias.